miembros de los prisioneros políticos tenemos el agrado de invitarlo a esa exposición. El motivo que hoy nos concentra acá en esta disertación es tratar básicamente sobre la literatura hecha durante largos años de encierro en distintos penales, soportando duras condiciones de prisión, carcelería de los prisioneros políticos. Quiero invitar a un miembro del Círculo Literario también Nueva Crónica, ¿no?, que se encuentra presente, ¿no?, a Eleazar Guevara, para que pueda darnos algunas breves palabras desde la posición del Círculo Literario Nueva Crónica. Fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, lo que ahora nos concentra, nos reúne, es un objetivo concreto de nuestra profunda solidaridad con los prisioneros políticos y prisioneras políticas que se encuentran por más de 20 años en prisión, pues como es conocido, producto pues de la guerra interna que sucedió del 80 al 92 y el proceso del 2000. En ese sentido, lo que hoy nos reúne acá con los escritores, Jorge Luis, Ricardo Vives, además la profesora Rosa Carbonell, Teodosio Olarte, que conocen muy de cerca o con bastante información lo que respecta a la lectura en prisión, que pues tiene una valía muy importante, igual que todos los trabajos que aquí ahora se presentan, tanto de artesanía, de pintura, de arte, que se ha venido haciendo en todo este proceso. Básicamente lo que yo puedo decir como trabajo, como integrante del Grupo Literario Nueva Crónica, que es nuestra producción literaria, que dentro del proceso de la prisión, los prisioneros han asumido una tarea importante de la producción literaria. Primero, como un instrumento de la lucha para enfrentar las duras condiciones de las prisiones, pero principalmente para escribir la verdad histórica, la realidad de lo que pasó en el Perú. Una realidad que la versión oficial lo distorsiona y lo pinta a su manera. Nueva Crónica y todos los compañeros que asumieron esa tarea de hacer literatura, de crear, tienen ese papel. De decir nuestra verdad y a la vez crear una literatura que sirva al pueblo y a todo ese proceso, principalmente la reconciliación nacional, a la que es, como también parte de Nueva Crónica, nuestra posición de reconciliación nacional, y para eso sirve nuestra literatura. En ese sentido, ahora hemos invitado a los escritores acá, como Jorge Luis, repito, la profesora Carbonell, yo Ricardo Virues, el profesor Olarte, para que nos digan de su experiencia, de su visión y también de su solidaridad fraterna con los prisioneros. En ese sentido, creo va a ser una buena exposición, una experiencia que nos van a contar ellos, y a la vez el proceso que se ha desenvuelto como parte del trabajo literario. Termino, compañeros, diciéndole además, agradeciendo a la presencia de los escritores y también al público en general que ahora viene a deleitarse en primer lugar y a la vez también a conocer la realidad de las prisiones, de las creaciones que los prisioneras y prisioneros crean como su servicio al pueblo. En ese sentido, les dejo con los escritores para que nos cuenten y nos digan lo que es el proceso de la literatura y su aporte, y lo que ellos crean, y lo que ellos creen, lo bueno, lo malo, principalmente, obviamente, su solidaridad fraterna con los prisioneros. Les dejo con esas palabras. Bien, la dinámica de la exposición del día de hoy será la siguiente. Primero tendremos al escritor Jorge Luis Roncal, ¿no? Es escritor, poeta, integrante del gremio de escritores del Perú, ¿no? Es difusor de la cultura a través de su editorial Arte Idea. Va a haber un tiempo de 15 minutos para cada uno de los ponentes. Luego se va a iniciar una ronda de preguntas, ¿no? Los ponentes puedan intercambiar ideas con el público. Los dejo entonces con Jorge Luis Roncal. Fuertes aplausos, por favor. Compañeras, muy buenas noches. Quiero en primer lugar expresar mi gratitud a los
los organizadores de esta muestra por abrir una posibilidad más de difusión, de promoción del arte en las prisiones. No es frecuente ese tipo de eventos, de ese tipo de certámenes, y creo que es una responsabilidad primaria para todos nosotros defender y ensanchar esas posibilidades de difusión. Y en segundo lugar también expresar mi gratitud por compartir esta mesa con todos ustedes, este diálogo, este testimonio, y con quienes nos acompañan aquí en la mesa de expositores. Lo primero que quisiéramos compartir con ustedes es una certeza que procede de la historia, ¿no? de la historia real de la humanidad, ¿no? Desde que ésta vive y se desarrolla en el marco de una lucha de clases vinculada y permanente, hay un arte que corresponde a quienes se oponen a este sistema, al sistema de expoliación, al sistema de explotación, y que han visto siempre cercenada su libertad de expresión, ¿no? No solamente de expresión, sino incluso han visto en peligro, y en muchos casos han sido privados no solamente de la libertad, sino de la vida, ¿no? Una expresión concreta de esto es el mundo de la prisión, ¿no? Algunos llaman un mundo, algunos se refieren a esta experiencia en las prisiones de los prisioneros políticos, de los luchadores sociales, como una suerte de maldición, como una suerte de tragedia, ¿no? Nuestra breve pero riquísima experiencia de relación con los prisioneros de guerra y presos políticos nos dice lo contrario, ¿no? Nos dice que al margen o más allá o por encima de la promoción y la propaganda oficial sobre el contenido de la vida en las prisiones y particularmente el arte y la cultura en las prisiones, esta es a la inversa de lo que se puede pensar, un mundo, un universo y una posibilidad de desarrollo no solamente importante, trascendente, sino muchas veces superior a las posibilidades que se expresan en el mundo en libertad, entre comillas, ¿no? En el mundo fuera de las prisiones. Entonces, con ello quiero decir que nunca en la historia de la humanidad ha existido un solo medio, un solo instrumento capaz de impedir que el prisionero político, que el preso político, que el interno en condiciones de lucha armada o de guerra haya visto anular su posibilidad de expresión artística, ¿no? Nunca ha existido medio capaz de impedir que el prisionero se exprese no solamente social, cultural, políticamente, sino artística y literariamente. Basta darle un repaso muy somero, ¿no? Muy sumario a esa experiencia para concluir que la corriente de la literatura hecha en prisiones es una corriente fundamental, es una piedra angular, una columna indispensable en la construcción de un proceso de liberación de la humanidad y particularmente en la construcción de la expresión artística y literaria de los pueblos del mundo. Hace algún tiempo, ya algunos años, falleció probablemente uno de los elementos más importantes, simbólicamente hablando, de esta experiencia, ¿no? El poeta español Marcos Ana, ¿no? Preso casi 3 décadas, hizo prácticamente la mayor parte de su obra poética dentro de las prisiones, ¿no? Y si quisiéramos bajar un poco más a tierra esta consideración, aquí en el país esta ha sido una constante desde los tiempos en que se han agudizado la lucha política y de clases y desde que han existido prisiones para los luchadores políticos y sociales, ¿no? Recordamos a Vuelo de Pájaro, por ejemplo, la novela Hombres y Rejas, ¿no? De Juan Seoane, también luego Vagancia, ¿no? Del escritor anarcoaprista Miguel de la Mata, luego Gustavo Valcárcel, de su propia experiencia, escribió la novela La Prisión, José María Arguedas también Incesto, y otras expresiones semejantes, ¿no? Hasta más cercanos en el tiempo, expresiones como la del extraordinario escritor cajamarquino Luis Urteaga Cabrera, con esa bellísima novela que se llama Los Hijos del Orden, ¿no? Que reproduce en terreno artístico y literario las condiciones de opresión de los internos del reformatorio de Maranga, ¿no? Sin embargo, este marco de actividad en el que estamos nos trae a un discurso más concreto, más inmediato y más latente, ¿no?
qué es lo que apreciamos nosotros en las letras construidas como discurso literario a partir de la expresión de los prisioneros políticos de la guerra interna a partir de los años 80, ¿no? Y lo que constatamos es que efectivamente aquí en esta expresión, y nosotros hemos podido rastrear en principio con una pasantía muy rápida en esta noche, lo que podemos rastrear es que la expresión artística y literaria desde el mundo de la prisión, desde la sensibilidad, la vida, el testimonio y los sueños, ¿no?, de libertad de los prisioneros políticos y de guerra, reproducen las tensiones que la vida cotidiana les provee, ¿no? Reproducen la lucha de clases en el seno de las prisiones, ¿no? Una huella de fondo, profunda, en el lenguaje artístico y literario, en donde existe la tensión permanente entre el intento despiadado y criminal de reducir a cosa, a objeto simplemente al prisionero de guerra, y por otro lado hay la lucha por enfrentarse a esto de mil maneras para recuperar, construirse y desarrollar la humanidad en el sentido más pleno, ¿no? Y eso se puede apreciar en todos los elementos del lenguaje artístico que podemos apreciar, y particularmente en la narrativa, en la literatura, que es más bien nuestro campo más inmediato de conocimiento y de acción, ¿no? En este caso, podríamos nosotros decir que el escritor, desde la prisión, el escritor se construye, ¿no? El escritor no se forma porque a alguien se le ocurre, porque hay mucho talento natural, porque hay demasiado voluntad, sino es el producto de un proceso, ¿no? El producto de la lucha por construir un lenguaje artístico y literario, en este caso sobre todo literario, que sea funcional a las condiciones de vida en que se desarrolla la existencia en el mundo de la prisión. Entonces, si bien es cierto, esa es la cuestión de fondo, la verdad más profunda, de manera más concreta, el ejercicio particular que desarrolla el escritor en las prisiones tiene que ver con la herencia de una tradición, ¿no? No está el escritor en el seno de la prisión, no está divorciado del contexto, del proceso literario en el cual se inscribe, ¿no? Por ello es que en una primera etapa este hallazgo, esta sensibilidad, esta vocación del escritor en las prisiones es una vocación inicial, es una vocación de acercamiento, muchas veces cargada de urgencia testimonial, de necesidad de expresión y todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, de urgencia de expresión, ¿no? Pero sin embargo, en ese proceso práctico de lucha por construir un discurso artístico y literario válido estéticamente, entonces esto va ganando cada vez mayor sistematización a través de la crítica, de la autocrítica, de la lectura, de la relectura y de elementos auxiliares como los talleres literarios que ha habido, particularmente el Penal Castro Castro y el Penal de Chorrillos, ¿no? Ahí, de todos modos, es importante reconocer, por un lado, la autoformación colectiva de los escritores en la prisión, particularmente en el Penal Castro Castro, y al mismo tiempo el recurso de apoyo, de orientación, de solidaridad de profesores como Gonzalo Portal o Rafael Anselmi Sabanés, ¿no? Escritores con mucha sensibilidad, con mucho sentido de solidaridad, que no han vacilado en dedicar domingos íntegros, semanas íntegras a aportar, a orientar, a desarrollar talleres en el seno mismo de la prisión. Eso naturalmente ofrece resultados no planos, no rectilíneos, no absolutos, sino ofrece más bien un proceso de lucha por construir un lenguaje literario de acuerdo a las condiciones en que se desenvuelve la prisión política en el Perú, ¿no? Y esto nos ha ilustrado, nos ha entregado hasta hoy valiosísimos ejemplos de este proceso, ¿no? Recordamos en términos, digamos, cronológicos y de manera muy rápida, el libro Desde la Persistencia del Grupo Ave Fénix, luego Caminos de Ayrabamba, ¿no?, del Grupo Literario Nueva Crónica, un conjunto de cuentos, allí nomás el Golpes de Viento de Víctor Hernández Bautista, simultáneamente dos libros, Historias de Rotonda del escritor Manuel Marcasolo y Cenizas de lo Vivo, un volumen de poesía del mismo Grupo Ave Fénix, para luego, en un ejercicio, particularmente del Grupo Literario Nueva Crónica, en un ejercicio de reflexión, de crítica, de autocrítica, de relectura del proceso de aprendizaje y desarrollo de la capacidad de expresión literaria, avanzar a una suerte de sistematización de lo procesado, de lo aprendido, de lo conseguido,
y finalmente hasta hoy conseguir elevar toda esa dimensión de construcción de un lenguaje literario en el conjunto de cuentos de trinchera. Cuentos de trinchera es el hallazgo más valioso en términos colectivos del grupo literario Nueva Crónica hasta hoy, ¿no? No es el techo, no es digamos, el punto de llegada, es más bien una suerte de culminación de una etapa de aprendizaje en donde nosotros hemos, por suerte, por amistad fraterna, por hermandad camareril, hemos asistido de manera muy cercana a cómo se desarrolla ese proceso. Es el resultado, decimos, de un esfuerzo bastante fuerte, bastante voluntarioso, bastante sistemático por alcanzar una dimensión estética válida al relato de la vida en las prisiones, ¿no? Decimos esto porque al mismo tiempo y simultáneamente, y ya se veía venir además por el tiempo pasado, el tiempo transcurrido, simultáneamente se operaba una reflexión adicional en torno a otro género literario, ¿no? En torno al testimonio, ¿no? Tenemos prácticamente casi ya en edición el libro de testimonios del grupo literario Nueva Crónica, ¿no? Pero hasta hoy, como resultado concreto, como resultado posible de difusión cultural a nivel público, Cuentos de Trinchera es hasta hoy el punto de llegada más importante, pero además el punto de inicio, ¿no? De una etapa que creemos nosotros superior, ¿no? ¿Qué es lo que hasta hoy nosotros podemos apreciar en términos de proceso, de logros, de todo este recorrido? Primero, que como lo ha demostrado la historia en el caso de los prisioneros de guerra y presos políticos en el país, a partir de las condiciones de lucha interna, no ha existido, no va a existir, no es posible pensar en que se pueda impedir la necesidad de expresión artística y literaria, y menos la posibilidad de que ésta se silencie, ¿no? No es posible eso, ¿no? En las peores condiciones se ha hecho arte y literatura, y hoy que la propia lucha de los presos políticos y prisioneros de guerra han conseguido una serie de derechos políticos y sociales al interior de las mismas prisiones, esto con mayor razón nosotros podemos sostenerlo, ¿no? En segundo lugar, que efectivamente la necesidad de expresión literaria no es suficiente, la voluntad tampoco es suficiente, ¿no? La garra, el pundonor, la lucha constante no es suficiente si es que eso no va acompañado de un ejercicio literario particular, ¿no? Lo literario tiene su lenguaje específico, ¿no? Y trabajar una novela, un cuento, un poema desde la prisión supone trabajar un lenguaje específico, construir un discurso que no existe al costado, que no existe como elemento auxiliar, ¿no? Construir un discurso literario en función de las condiciones en que se viven, las condiciones de producción en que se viven. Hay condiciones de producción que son la matriz, ¿no? Concreta en donde se produce un discurso, una forma de escribir, de poetizar, de hacer literatura o narrativa, ¿no? Ese es el esfuerzo que hasta hoy se ha procesado, ¿no? Y eso nosotros lo traemos acá como la ilustración de un combate, de una contienda y de una lucha por hacerse de un discurso literario distinto a los demás, pero al mismo tiempo que enriquece el proceso en donde se haya inscrito e inserto. En tercer lugar, en el proceso hemos apreciado que ha habido una suerte de permanente y sistemática ascensión, ¿no? Superación, ¿no? Del lenguaje inicialmente testimonial, urgido por cuestiones políticas muy de coyuntura, hacia una dimensión ya propiamente literaria, ¿no? Sin que esto signifique que el hecho literario está divorciado de las urgencias políticas, ni que deje de tener objetivos políticos. A la inversa, ¿no? Mientras de mejor manera se construya un discurso literario, más eficaz políticamente será, ¿no? Entonces, esa es también la lección que en tercer lugar nosotros extraemos de todo este proceso, ¿no? Advertimos que en Cuentos de Trinchera esta situación se manifiesta de manera superior, ¿no? Y en cuarto lugar, señalamos nosotros que este elemento, la aparición y desarrollo de la literatura hecha desde la prisión, en condiciones de prisión, con todo lo que eso significa, es nada más y nada menos que una expresión concentrada de las contradicciones sociales, políticas y generales que se viven en la sociedad peruana, y que por tanto vinculan o deben observarse en su vinculación con el conjunto del entramado del tejido social y político en
de contienda en el país. Por ello es que nosotros decimos que esta parcela, esta fracción de producción literaria en las prisiones enriquece de manera notable todo el proceso literario del país, todo el proceso cultural. Lo ilumina, lo enriquece, lo abarca de manera más amplia en términos de dimensión integral y en correspondencia con la lucha que se viene librando de manera permanente por ampliar los espacios de expresión literaria en el país, ingresa de manera orgánica, de manera sistemática a ocupar un lugar en ese proceso. No es frecuente, no ha sido frecuente, a la inversa, siempre ha estado proscrita la difusión de la literatura en las prisiones, ¿no? Pero hoy, y esta muestra es un claro ejemplo de ello, hoy esto ya tiene productos y frutos muy alentadores, muy esperanzadores, ¿no? Hay una suerte de tensión de fuerzas, de diálogo, de articulación de las necesidades de expresión literaria en términos integrales que hacen que la literatura de las prisiones del Perú ya no sea vista de manera solamente marginal, solamente accesoria, ¿no? Es un componente fundamental. Ahora es cada vez más visible, cada vez al sistema le es más difícil invisibilizar la literatura de prisiones y por lo tanto se constituye un elemento de enriquecimiento, de elevación y de integración de las posibilidades de expresión literaria en el Perú. Con ello quisiéramos concluir y quisiéramos reiterar nuestra solidaridad con todos los hermanos de clase de prisioneros privados de su libertad en estos momentos, con sus familiares, con sus amigos, con su entorno social, afectivo y humano, y nuestra mayor solidaridad y aprecio para todos ellos. Muchas gracias.